tema, el juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ya estamos terminando el libro de Apocalipsis y esto es importante. Ya lo estamos terminando, faltan 2 capítulos y estamos en el capítulo 20. La semana pasada hablamos del reinado milenial de Jesús, que estos temas en las iglesias no se tocan. En las iglesias muchas veces no se hablan de esto. No sé por qué razón, de pronto es porque algunos lo consideran aburrido o algunos creen que la gente le va a dar susto, ¿cierto? Y el propósito del Apocalipsis, como yo lo había dicho la semana pasada, el propósito del Apocalipsis no es que las personas estén en temor, sino que el propósito del Apocalipsis es que las personas puedan conocer a Dios, puedan amar a Dios y puedan darse cuenta de que Él tiene el control de todo. Él tiene el control de la humanidad. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Se cayó? Dios tiene el control de todas las cosas. Y también nos está llevando a que las personas se consagren a Dios. Porque es que la iglesia, como no sabemos qué día va a llegar el Señor y qué día va a ser el arrebatamiento, las personas, lo que Dios quiere es que las personas se consagren a Él, que le busquen a Él. Y entonces la semana pasada hablamos del reinado milenial de Cristo y hay varias cosas especiales que pasan en el reinado milenial. La primera, Satanás es preso por 1000 años. Jesús reina por 1000 años y Satanás es preso por 1000 años, mientras que el anticristo y el falso profeta son echados al infierno. Son las primeras personas echadas al infierno y están en el lago de fuego por la eternidad. El diablo todavía no se les va a unir. El diablo se les une luego de 1000 años, lo vemos ahí. ¿Qué pasa en ese tiempo? En ese tiempo Jesús reina y gobierna la tierra. Y en ese tiempo la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación, todas estas personas también tienen posiciones dentro del reino. ¿Qué pasa además? Hay una primera resurrección que lo vimos la semana pasada. La resurrección que ocurre en el arrebatamiento, la resurrección que ocurre cuando Jesús viene en la segunda venida. Los teólogos dicen, de acuerdo a Daniel, que en la segunda venida resucitan los decapitados de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. Esos resucitan en la segunda venida de Cristo. ¿La segunda venida de Cristo es pacífica? No, la segunda venida de Cristo no va a ser pacífica. La primera vez Él vino pacíficamente, pero la segunda venida de Cristo dice que Él va a pisar el lagar. Y el lagar es donde estripan ¿qué? Las uvas. Imagínense ese cuadro de la persona que está que está trabajando en el lagar y ¿qué hace? Se para sobre las uvas y las estripa para sacarles el jugo. La Biblia hace una comparación, la segunda venida de Cristo, a un lagar en la cual Dios separa y estripa. Entonces así va a ser la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo va a ser tan violenta que de hecho parte el monte de los olivos cuando Él desciende. Y en esa segunda venida mueren tantas personas en esa violenta venida de Jesucristo, porque es una venida violenta a salvar a su pueblo. Mueren tantas personas que dice la Biblia que va a ser como un río de 1 metro de profundidad de sangre. Recuerden, 7 meses van a estar enterrando a los muertos. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces Jesús establece su reino, reina 1000 años sobre la tierra. En esa época, los hombres que quedan, el que vienen con Jesucristo, los santos, son los que vienen a gobernar la tierra. ¿Con qué cuerpos lo dijimos? Con cuerpos físicos, pero cuerpos glorificados. Y estos cuerpos glorificados va a hacer que los hombres sigan haciendo muchas cosas de las que hacemos, en el sentido de que los hombres van a seguir comiendo, teniendo sus cosas, parejas y todas las cosas en el tiempo del milenio. Todo esto va a seguir y mucha gente van a hacer. La mayoría de la gente van a hacer. Ahí hay una discusión teológica y la vamos a ver más adelante. No me quiero meter en esa parte, pero entonces vamos a entrar al juicio del trono. Entonces vamos a leer Apocalipsis 20:11 y con esto comenzamos. Sí, 20:11 primero. 20:11 primero. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos
Este es el... Si vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ellos según sus obras. Bueno, lo primero que vemos acá es que hay un trono, y en ese trono se va a sentar un juez. Este es el que llaman el juicio final. Este es el llamado juicio final. ¿Cuándo es el juicio final? El juicio final es después de los 1000 años del reinado de Jesucristo. Porque vuelvo entonces a este punto. Cuando las personas nacen en este tiempo, muchas personas que nacen en este tiempo van a nacer, yo considero, pero no lo dice directamente la Biblia. Y hay mucha especulación. Varios teólogos que miré, por ejemplo, este señor David Jeremiah y John MacArthur, que es también un tremendo teólogo que habla del Apocalipsis, ellos dicen que estas personas todavía en el milenio van a nacer con pecado. Yo veo que hay una contradicción, porque la Biblia dice que las personas que son salvas y que son resucitadas van a tener cuerpos glorificados, y si vamos a tener cuerpos glorificados, son cuerpos sin tendencia al pecado. Entonces, ¿qué es lo que veo yo, lo que yo puedo ver en este punto? Y es que, de acuerdo a Isaías 65, no lo vamos a ver aquí, usted lo puede leer en su casa, lo vimos la semana pasada, durante el milenio van a nacer todavía personas. Van a nacer todavía personas durante el milenio. Y estas personas necesitan escuchar, aunque nacen de personas santas, porque todos los que están ahí son santos de Dios, porque ya todos los impíos han sido muertos en la tierra, ya no hay ni siquiera un impío. Entonces, estas personas también deben tomar una decisión de seguir a Jesús. Y nacen millones y millones de personas. ¿Por qué? Porque la vida en el milenio no va a ser una vida como la que normalmente vemos ahora, que es corta. No, la gente va a vivir muchísimos años. Va a ser como en la época de Noé, que la gente vivía 500, 600, 1000 años. Y lo que creemos es que no solamente eso, sino como tenemos vida eterna, no vamos a morir. Entonces la gente eso va a ser un gentío, el tremendo, que van a nacer y que van a nacer y que van a nacer. Y estas son las personas que nosotros vemos en Apocalipsis 19, cuando se da la última rebelión. Y ahí sí podemos ir a ese pasaje de Apocalipsis 20, del 4 al 5. O creo que ese es el 8. Espérate. Ok. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que estas personas tienen cuerpos glorificados y transformados. Pero los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? No volvieron a vivir. Es decir, todos los que murieron antes, que no resucitaron en la primera resurrección, no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Es decir, después de los 1000 años, estas personas van a resucitar. Entonces, estas personas que van a resucitar ya no son salvos, pero ellos van a resucitar. Van a resucitar. ¿A qué van a resucitar? A recibir una sentencia por parte del juez. Es decir, ellos ya tienen una condición espiritual. ¿Cuál es la condición espiritual? Lo vamos a ver más adelante. La muerte. Están muertos espiritualmente. Son almas que murieron muertas espiritualmente. Por eso Dios nos da la oportunidad, mientras nosotros estamos vivos, de creer en Jesús para que Dios nos dé vida espiritual y nazcamos de nuevo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Si quieres entrar al reino de los cielos, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo no entendía cómo el hombre puede nacer de nuevo ya siendo viejo, como yo, ya un viejito, ya un viejo, me voy a meter en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y le dice: usted no entiende, usted es un pastor de Israel y no entiende lo que le estoy diciendo. Tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de arrepentimiento, de creer en Jesús. Por eso cuando Jesús comenzó a predicar, les decía a las personas: arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es reconocer que se está mal y cambiar de mente. Arrepentimiento significa cambiar de mente.
¿Y qué es lo que le pasa a las personas cabeciduras que no cambian de mente? Y el no cambiar de mente lleva a las personas al infierno. Estas personas que van a resucitar a los 1000 años solamente es porque no quisieron cambiar de mente. No se quisieron arrepentir. Entonces reciben el castigo debido a eso. El pecado, el ser una persona con un corazón no arrepentido es un pecado. Y es un pecado grave que te puede quitar la salvación. Entonces, en el versículo 11 vamos a ver, vimos un gran trono blanco, dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado, Apocalipsis 20:11, en él. Y dice que delante del que estaba sentado huyeron la tierra y el cielo y ninguno se le pudo encontrar para ellos. Recuerde que en Apocalipsis 19 Jesús deshace toda la creación. Porque va a ser por fuego. Cuando estas personas se levantan contra Dios, que lo vimos la semana pasada, cuando ya después de los 1000 años en el mundo se levantan contra Dios, creo que es el 8 y el 7 y el 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron, ¿ahí? Sigue. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ok, ¿qué dice? Y del cielo descendió fuego del cielo y los consumió. Eso está... Es el versículo 10 y 11, es 10. 9. Es el 9. Ese descendió fuego del cielo y los consumió. Es que Dios, en ese momento, Dios destruye toda y deshace toda la creación. ¿De dónde venimos? ¿Dónde entendemos que sucede esto? Lo vimos en Segunda de Pedro, que lo vimos la semana pasada, en el libro de Segunda de Pedro. No voy a volver allá, donde Pedro dice que todo va a ser deshecho por el fuego. Ya lo vimos la semana pasada. Todo va a ser deshecho por el fuego, es lo que dice Pedro. Si que los elementos ardiendo se fundirán, es lo que dice Pedro. Pero entonces esto es lo que sucede, los elementos se fundirán. ¿Y cómo lo vemos también? Lo vemos aquí, cuando el trono blanco se establece, que es el juicio final, el trono blanco se establece. ¿Quién estaba sentado en él? Estaba sentado el juez. ¿Quién es el juez? El juez es Jesús. Juan 5 del 22 al 29 nos indica que el juez es Cristo. Vamos a ver esto para que miremos quién es el juez que se sienta en ese trono blanco. Es decir, en ese trono blanco se sienta un juez. ¿Quién es? Jesús. Juan 5, 22 al 29. Juan 5, 22 al 29. Vamos a leerlo acá. Está buscando en otro lado. Juan 5. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Y qué dice Jesús? El que cree no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. ¿Qué significa los que la oyeren? Aquí está hablando de los muertos, las personas mientras están vivas. ¿Cierto? Dios nos habla a través de ¿quién? De la predicación de todos los cristianos. Los que oyeren esa voz vivirán. Pero ¿cómo están las personas que oyen la voz? ¿Cómo dice la Biblia? Están muertos. Si tú no has oído la voz de Dios y no te has arrepentido, déjame decirte, usted es un muerto que camina, un muerto viviente, un muerto que está viviente. Solamente la persona vive cuando cree, y para creer tiene que haber arrepentimiento. El que no se arrepiente es que no cree, porque la primera palabra del Señor dice arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y acuérdese, arrepentimiento es cambiar de mente. El requisito para nacer de nuevo es arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Y sin nuevo nacimiento no hay vida. La persona continúa muerto en delitos y pecados. Continúa.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad, ¿para qué? De hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí está hablando de la resurrección. Y lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Esta es la resurrección que está hablando este capítulo 20. Del 11 en adelante. Estas personas que van a resucitar, Dios les concede tener de nuevo cuerpos. Entonces este pasaje es de los pasajes que nos muestra quién es el que está sentado. ¿A quién se le ha dado el juicio? A Jesús. Jesús es el que tiene el derecho de sentarse en el trono. Él se sienta en el trono a juzgar porque Él dio su vida por nosotros. Y se dan varias características de este trono. Dice que es un trono grande. ¿Qué quiere decir esto? Se trata pues de una corte final importante. Eso es la corte más importante, es de las cortes más importantes que va a haber. ¿Por qué es importante esta corte? Usted mira, esto es igual que en el mundo. Cuando usted va al tribunal, a usted lo juzgan primero. ¿Y quién lo juzga? Un jurado, ¿cierto? Un jurado. Y el juez lo que hace es dictar sentencia. Pero el jurado dice culpable o inocente. Igual, ¿quién va a ser el jurado? El jurado va a ser la palabra de Dios. La palabra misma de Dios es la que va a juzgar a los hombres. Es decir, mientras nosotros vivimos en el cuerpo, tenemos la posibilidad de creer en Dios o no creer en Dios. Tenemos la posibilidad de andar teniendo fe en Dios o no tener posibilidad de no andar fe en Dios. Tenemos la posibilidad de elegir mientras estamos en el cuerpo. Si no elegimos, entonces la palabra misma, la Biblia misma, ¿qué dicta? Que somos condenados, que ya han sido condenados, pero no han sido todavía sentenciados. La sentencia viene acá cuando el juez, Jesús mismo, tiene que dar la sentencia. Dios no va a echar a nadie al infierno sin que la persona sepa por qué se va para el infierno. Cada persona va a saber por qué se va a ir para el infierno. Y esto va a ser un momento muy, muy complicado para las personas. Mire, Apocalipsis 2:11 habla que este juicio se llama, la Biblia lo llama la segunda muerte. ¿Por qué lo llama la segunda muerte? Lo vamos a ver. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué dice? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay una segunda muerte. ¿Saben? Hay una segunda muerte. La primera muerte es la muerte del cuerpo. Todos tenemos que morir, tarde o temprano, dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40. Todos tenemos que morir. Esa es la primera muerte. Pero la segunda muerte es en este juicio. Si la persona no resucita cuando Cristo venga, esa persona ya no participa de la vida de Dios. Ya esa persona está condenada a la segunda muerte. Pero esa segunda muerte es una extensión de lo que ellos ya están viviendo espiritualmente. Las personas que van a entrar a la segunda muerte son personas que ya vienen muertas espiritualmente, están muertas. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido, no han nacido de nuevo. Por eso hay que pedirle al Señor que uno nazca de nuevo. Y nacer de nuevo es morir a uno mismo y permitir que Dios cambie mi mente. Este es el juicio final. Todos van a estar en este juicio los que no se han arrepentido y han puesto su fe en Jesús. ¿Qué dice de este juicio? Que es un trono blanco. ¿Por qué dice que es blanco? Porque las sentencias que se van a dictar allí son justas. Son sentencias justas. Igual que la naturaleza misma del juez que las emite. Son sentencias emitidas por un Dios que es santo. Por naturaleza solo puede juzgar en justicia. Él no va a juzgar parcialmente, Él va a juzgar imparcialmente. Tercero, dice que cuando Él convoca, lo vemos otra vez, Él convoca este juicio, dice, de Él huyeron el cielo y la tierra. Y esta parte es importante, porque cuando se cita esta corte, porque esto es una corte que se va a armar para ese momento. Y es una corte, dice, el gran trono blanco. Esa corte no vamos a estar ningún cristiano.
ningún cristiano verdadero va a estar ahí. Y creo que los cristianos verdaderos, yo creo que hasta ni Dios nos va a permitir, de pronto Dios ni nos va a permitir ver eso, porque eso va a ser horrible para uno. No resistiría a ver eso, no resistiría a ver a sus familiares que no creyeron en Dios, o que rechazaron, o que no fueron verdaderos cristianos, verlos en ese momento y que ya no hay forma de retroceder. Ya ahí no hay forma de retroceder. Ya ahí no hay otro camino. Ya ahí no hay nada más que hacer. Dios convoca y dice que huye en el cielo y la tierra. ¿Por qué huye en el cielo y la tierra? Recuerde, cuando Jesús viene Dios viene a juzgar con fuego estas personas que se levantan al final de los tiempos. Todo es destruido. ¿Qué es destruido? El planeta Tierra es destruido. El universo es totalmente deshecho. Dios deshace todo para crear este tribunal. Y vamos a ver por qué. Se trata pues que la creación fue hecha para el goce del hombre, santo y justo, el primer Adán. La creación tiene razón de ser en ese hombre. Sin embargo, al caer el hombre, Dios la sujetó a vanidad o maldición. Veamos Génesis 3:17. Cuando el hombre cae, y al hombre dijo, ¿quién dijo? Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra sufrió una maldición cuando caímos, porque la tierra fue creada ¿para quién? Para nosotros. Entonces, como consecuencia de nuestra caída, la tierra recibió una maldición. Eso es lo primero. Vamos a ver Romanos 8 del 18 al 23. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿de quién? De la creación del mundo, de lo que Dios ha hecho, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mira una cosa, paremos ahí. ¿Por qué la creación quiere ver la manifestación? La creación va a ser restaurada. ¿Cuándo? Cuando venga el milenio. Pero ¿qué pasa en el milenio? De nuevo el hombre se va a rebelar. Entonces, al hombre rebelarse de nuevo, la maldición del pecado comienza otra vez a operar en la creación que fue hecha para nosotros. Aunque la maldición continúa en el tiempo del milenio, Jesús restaura la creación. Y la creación es restaurada, por eso, pero todavía no son los cielos nuevos ni la tierra nueva, sino que la creación es restaurada. Por eso dice la Biblia que el león comerá con el cordero, que la serpiente, otra vez volveremos a estar en el estado como en el estado de Adán y Eva, donde la creación estaba en completa armonía. Pero ¿qué pasa? El hombre, en el tiempo del milenio, igual que Adán y Eva, sin Satanás, va a tener que decidir seguir a Dios también, porque Dios no hizo máquinas. Y aún en el estado de santidad que vamos a estar, los hijos que van a nacer de nosotros no van a conocer, muchos de ellos no van a conocer lo que nosotros vivimos. Y muchos de ellos van a tener que hacer decisión de seguir a Jesús o no. Y muchos de ellos que van a nacer en esa época, aunque no tienen tendencia al pecado, van a decidir hacer lo que ellos quieren y a vivir independientes de Dios. Dice la Biblia que Dios va a juzgar con vara de hierro, es decir, que en esa época va a haber Jesús, todo alzamiento, toda cosa va a ser reprendida inmediatamente. Sin embargo, porque no va a haber Satanás en ese momento. Sin embargo, al final, dice la Biblia que cuando Satanás se suelta, entonces mire que Satanás tiene una influencia en el hombre todavía más grande de hacerlo rebelar, porque él pone un pensamiento en el hombre. ¿Por qué? Porque es una de las funciones de Satanás. Y él la pregunta, los teólogos no han podido responder esto. Y yo tengo mi posición teológica, pero los teólogos no han sido capaces de responder eso. Le preguntaron, entonces, ¿por qué Dios suelta a Satanás la segunda vez? Entonces le preguntaron a un teólogo muy famoso y el teólogo contestó: si usted me contesta ¿por qué lo soltaron la primera vez? Yo le contesto ¿por qué lo soltaron la segunda vez? Le contestó el teólogo, le quiso decir, no sé. ¿Cierto? No sé. Sin embargo, yo tengo una posición teológica. Yo se los digo. Estas son posiciones teológicas, pero todo lo vamos a conocer cuando estemos delante del Señor. Y Él nos va a revelar todas las cosas realmente como son. Pero ¿qué pienso yo? De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, una de las razones por las cuales Satanás está en la tierra es para probar el corazón de los hombres.
Cuando nosotros tenemos un corazón malo, las palabras de Satanás calan muy profundamente en el corazón de nosotros. Y la Biblia dice que el corazón del hombre es perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, al ser el corazón una fuente, un lugar donde se concibe maldad, entonces en esta época del milenio, cuando Satanás salga de nuevo, él va a sembrar esas semillas otra vez en el corazón de las personas. Entonces ahí va a haber un alzamiento aún más grande. Y dice la Biblia que era tan grande que eran de todos los 4 lados de la tierra que vinieron contra Dios. Ya Dios, ¿qué pasa? Ya Dios ha determinado quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Quién ayuda a determinar eso? El trabajo del diablo. El diablo como que acaba de empujar a una persona que tiene un corazón malo y que no va a creer y que tiene un corazón orgulloso, lo acaba de empujar por el precipicio. Eso es lo que teológicamente me parece. Sin embargo, no hay totalmente claridad sobre este punto. Puede que nosotros, porque la Biblia no lo especifica. Sin embargo, yo sí lo veo en muchos pasajes. Por ejemplo, Satanás tentó a Pedro, ¿cierto? Y Pedro cayó. Cuando Pedro le dice a Jesús, mira, Señor, no vayas allá, que te van a matar, que no sé qué. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué quiere decir? Satanás está usando a Pedro. O sea que Satanás puede, si nosotros le damos cabida, Satanás puede hacer. Pero en el milenio, mucha gente va a caer y mucha gente va a estar, o sea, yo creo que individualmente, personas, y Dios va a tener que juzgar con vara de hierro, porque eso es que juzga con vara de hierro. Él no va a tratar con vara de hierro si usted anda bien. Él lo trata con vara de hierro si lo tiene que disciplinar. Eso es lo que significa vara de hierro. Entonces, esto lo vemos durante el milenio. Y ya estamos acá en esta época del juicio final. Y estas personas que están acá son parte de esas personas que estaban en el milenio. Muchas personas del milenio van a estar ahí, en ese trono. No tendrían por qué haber estado ahí, porque tienen mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque en el mundo no hay hambre, no hay enfermedad, no hay guerras y no hay necesidades. No hay por qué alzarse. A la gente ahora dice, yo soy malo porque es que el gobierno, es que mi papá, es que mi mamá, es que esta enfermedad, es que no sé qué. Le echamos la culpa a otras cosas. Aún teniéndolo todo, el hombre tiene la capacidad de caer. Entonces esa es la cosa que Dios quiere enseñarle. La decisión de seguir a Dios es individual. Individual. Y hay gente, dice la Biblia, que nunca se va a convertir. Y esa gente va a estar parada acá, en el trono blanco. Si usted aparece en el trono blanco, ya sepa que no va para el cielo. Los cristianos no deben comparecer a este tribunal. Si comparece es porque se apartó del Señor. Es porque se apartó. Se dejó llevar. De Corintios 5:21 dice, al que conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos de justicia de Dios en él. ¿A quién hicieron pecado? A Jesús, para que nosotros no tuviéramos que comparecer en ese trono blanco. Entonces Juan 14:15 nos dice, muchas personas van a caer en esa época del milenio porque, dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí ve? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que durante el milenio va a haber gente que se va a rebelar. Entonces, no, ¿por qué se rebelan las personas? Jesús lo dice en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué nosotros nos rebelamos ante Dios? ¿Por qué? Porque no le amamos. No amamos a Dios. Sobre este punto he escuchado estos teólogos que dicen que hay gente que van a hacer con pecado. Bueno, a mí me parece que no es claro en la Biblia, porque 1 Corintios 15, del 52 al 54, nos dice que cuando resucitemos, cuando Jesús aparezca en las nubes, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y dice, y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros seremos transformados.
Eso, transformados. Y si nosotros, y vamos al que sigue, 53. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, que esto que se muere, que esto que tiene la tendencia al pecado, que la carne se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces supone que nosotros ya tenemos un cuerpos inmortales. En el milenio ya los tenemos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces yo lo que digo con esto es que las personas aún en un estado de no tener pecado ya en ellos, van a tener la posibilidad de ejercer su libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. El libre albedrío hace parte del amor de Dios. Nosotros tenemos que ser libres de escoger lo bueno y lo malo. El hombre no va a tener tendencia a lo malo. Lo charro es que tiene la capacidad de escoger lo malo sin tener tendencia a lo malo. Porque tenemos libertad. Tenemos la libertad. Entonces, no obstante la anterior discusión, creo que al igual Adán y Eva también tenían cuerpos incorruptibles. Adán y Eva también no tenían la tendencia a pecar, pero aún así decidió comer del árbol que les habían dicho que no comieran. ¿Por qué? Porque ellos ejercitaban su libre albedrío. El libre albedrío hace parte del ejercicio de la libertad. Dios no nos creó como máquinas. Los hombres en el milenio no se les podrá suprimir la libertad. Tendrán que decidir voluntariamente seguir a Dios o no, sea cual sea su posición. Es claro que al final del milenio vemos una última rebelión humana de un sinnúmero de personas que se levantarán de los 4 ángulos de la tierra. Apocalipsis 20, 8 y 9 lo acaba de leer Patricia. Que las personas se levantan, y eso es lo tremendo que dice: y saldrán a engañar a las naciones. ¿Quién saldrá? El diablo, que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Mire, esto es diferente al Armagedón. No son los mismos acontecimientos. En el Armagedón, el que hace esto es Jesús con su venida. Pero acá es una rebelión posterior al milenio. Son 2 momentos distintos. En el Armagedón estamos hablando del sistema babilónico que es totalmente destruido por parte de Dios. El sistema actual, este sistema actual que vemos ahorita, es destruido en el Armagedón. Pero en en la segunda venida, en el milenio, no estamos hablando del sistema babilónico en sí, estamos hablando de que el diablo vuelve a sembrar la maldad en el corazón y el hombre vuelve a caer. Y se vuelve a levantar contra Dios, y entonces ya Dios lo que hace es suprime toda la creación ya. Es decir, toda la creación fue sujeta a vanidad. Ya la creación, Dios va a hacer una creación nueva. Para personas que resistieron todo ese embate, que pudieron permanecer firmes, para las personas que van a quedar, las personas que están escritas en el libro de la vida, es lo que habla la Biblia. El mundo fue sujeto a corrupción por el pecado del hombre. Ahora, es igual. Se deshacen tanto los cielos como la tierra. El cielo se deshace. ¿Qué dice? ¿Quiénes huyeron de la presencia de Dios? Apocalipsis 20:11. Los cielos y la tierra. Es decir, ¿quiénes son los cielos? Los cielos son... ¿Cuántos cielos tenemos? El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Dice la Biblia, yo me imagino que se debe referir al primer cielo y totalmente el universo. Es deshecho. Es increíble. Que por la caída del hombre, Dios lo que hace es deshacer toda la creación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla de deshacer, es que todo se vuelve a como cuando no había nada. Tremendo eso. Y Dios vuelve y rehace una creación nueva. Y esta creación lo vamos a ver ya para la última predicación del Apocalipsis. ¿Cómo va a ser esa nueva creación? Usted sabe, Dios es increíble. La nueva creación va a ser diferente. Y nadie sabe, pero la Biblia da unos esbozos de cómo va a ser.
Pero tremendo Dios cómo hace unas cosas, como decir, yo hago las cosas nuevas. Esto ya, la maldad yo la termino. Es como decir, yo la maldad la termino. Y entonces ese periodo que sigue más adelante, luego de esto que pasa, se llama la eternidad. En este momento estamos en el milenio, terminando el milenio. ¿Y qué después sigue después del milenio? La eternidad. La eternidad con Dios. La eternidad con Dios. Entonces, mire lo que pasa acá. ¿Dónde se encuentra entonces este gran trono blanco? Pregunta, ¿dónde se encuentra este trono blanco? No puede estar en el cielo porque ya fueron deshechos. No puede estar en la tierra porque fue deshecho. Entonces los teólogos dicen, el trono blanco debe estar en un sitio intermedio entre el cielo y la tierra, establecido por Dios. Un sitio intermedio donde Jesús se sienta y Jesús va a juzgar a todas las personas que no creyeron en Él, con cuerpos. Continuemos, el 12 y el 13. ¿Quiénes comparecen al juicio del trono blanco? Ya lo he dicho, ¿cierto? ¿Quiénes comparecen? Vamos a verlo más detalladamente. ¿Quiénes comparecen ante el juicio del trono blanco? Apocalipsis 20, 12 y 13. Vamos a leer ese pedacito. Apocalipsis 20, 12 y 13. Dice, y vi a los muertos. ¿A quiénes? Mira, a mí me parece muy tremendo esta parte. Y vi a los muertos, pero no están resucitados. Es decir, ya están vivos. Pero vivos ¿cómo? Muertos. Están vivos otra vez en el cuerpo como cuando estaban acá en la tierra. Pero están muertos. ¿Cómo qué? Como vivieron cuando estaban en la tierra. Están en la misma condición. Es decir, Dios, a las personas que son incrédulos y que no han creído en Jesús, Dios los ve como muertos que andan como vivos. Los ve como muertos vivientes. La pregunta, ¿existen los zombies? Sí. Para Dios, todo lo que no ha creído en Cristo es como un zombie. Es un muerto que está vivo, que anda y camina, pero está muerto espiritualmente. Está muerta, la persona está muerta. Está muerta. Los muertos grandes, los famosos, los presidentes, los artistas, los millonarios, los importantes, los pequeños, los muertos pobres, los muertos del común, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y aquí hay algo muy especial. Hay un orden en que se hablan los libros. La Biblia habla de que entonces en el juicio no hay abogado defensor porque el abogado es Jesucristo. Y si la persona no acudió a contratar su abogado defensor cuando estaba viva, ya no puede contratar a su abogado defensor en este momento. El Buda no va a ir allá porque Buda va a estar ahí. Mahoma no va a ir a defenderte porque Mahoma va a estar ahí. Maharishi no va a ir a defenderte porque Maharishi también va a aparecer ahí. El pastor en el que pusiste tu confianza no va a estar ahí porque si era cristiano se va a salvar y no va a estar ahí. Y si no era cristiano va a estar ahí. Si era cristiano tampoco te puede defender. No hay abogado para esa persona. La persona debe acudir a defenderse ella misma. A defenderse ella misma. No hay jurado porque el jurado era la palabra de Dios, que era la que dictaminaba si eras culpable o inocente. Y el jurado, la palabra de Dios, ya ha juzgado de que tú, por no creer en Jesús, ya eres culpable. Y no puedes estar ahí. Y no puedes estar. Y entonces ya hubo una condenación. Las personas están condenadas. Solamente asisten a que se les dicte una sentencia. Se abren los libros. Y hay un orden en esos libros. Y la Biblia habla de que hay unos libros. Y estos son los libros que vamos a ver en este lugar y en este momento. Se abren varios libros. Entonces, vamos a ver, antes de hablar de los libros, vamos a ver esto de los muertos. Usted me dirá, ay, ¿cómo así, pastor? ¿Cuál que los muertos? Yo estoy vivo. No es que yo estoy vivo. Yo tengo que hacer lo que usted dice. Si a mí me da la gana de hacer lo que yo hago, déjeme. Es mi vida. Yo hago lo que yo quiera. Sí, pero mire lo que dice Jesús, que eres tú cuando eres así. Lucas 9, del 59 al 60. Dice, y dijo otro, sígueme.
Y dijo a otro, sígueme. ¿Quién le dice a esta persona? Jesús le dice a una persona, sígueme, como te está diciendo a ti hoy, sígueme. ¿Y qué dice la persona? Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Se acaba de morir. Sígame. Le dice Dios a usted, sígame, a usted sígame, a usted sígame, a todos. Ah, no, Señor, espere que es que yo tengo mucho trabajo este fin de semana. No tengo tiempo, Dios, ahora. Estoy muy joven. Que voy a perder mi vida. Yo tengo que gozar, bailar, gozar la vida. Sígueme. No, Señor. No. Cuando ya me vaya a morir, allá en el lecho de muerte, allá lo sigo, Señor, lo sigo allá. Y mire lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Eso que usted está defendiendo, que su vida, que no sé qué, ellos están muertos. Pero mi papá no está, mi papá se murió, sí, pero deja que sus hermanos que están muertos, que no creen en Cristo, que lo entierren sus hermanos. ¿Y estaban muertos o vivos? Estaban vivos, pero muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y usted cuándo ha visto un muerto enterrando muertos? ¿Usted ha visto un muerto alguna vez enterrando muertos, Ilma? Un muerto enterrando muertos. Sí. En todos los velorios hay muertos enterrando muertos. Sí. Los que están ahí, muchas de esas personas no conocen a Jesús. Están muertos enterrando a un muerto. Judas 1 del 11 al 12 es otro pasaje. Y este sí es más tremendo porque Judas 1 del 11 al 12, este pasaje es más tremendo porque este pasaje nos habla de los muertos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay muertos. Mire, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Quién era Caín? Bueno, volvamos aquí. ¿Cuál es el camino de Caín? ¿Caín qué era? Caín era un hijo de Adán, ¿cierto? Y Adán le había enseñado a Caín y a Abel que a Dios había que adorarlo. Y a Abel le gustaba adorar a Dios con lo mejor que tenía. Pero a Caín le gustaba adorar a Dios con lo que le sobraba. Entonces, Judas está diciendo, hay gente que sigue el camino de Caín. Es decir, le da a Dios las obras, le das las obras de tu tiempo, le das las obras de tu dinero, le das las obras de las cosas que tú haces, las obras, pero no le das lo mejor. Ese es el camino de Caín. Y Caín además es un traicionero. Y Caín es un Judas. Y Caín era de la familia de Adán y Eva. Caín está dentro de la familia, está dentro de la iglesia. Gente que no le da lo mejor a Dios, sino lo que le sobra. Las obras, ¿no? Hablando, por ejemplo, del diezmo y las ofrendas, no le damos lo que es de Dios, sino que le damos lo que nos sobra. Por ejemplo, le damos a Dios el tiempo que nos sobra. Es decir, si yo tengo que hacer otras cosas, prefiero hacer otras cosas que buscar de Dios. Ese es el camino de Caín. Eso es no tener a Dios en el primer lugar. Eso es un cristiano no verdadero. Es un cristiano nominal, de nombre. Entonces, han seguido el camino de Caín y mire, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Hay algunas personas, y esto es todavía más complicado, está hablando de gente dentro de la iglesia que lo hacen por lucro. Lo hacen por fama, lo hacen por dinero. Y hay muchas personas dentro del ministerio haciendo eso de esa manera. Estas personas van a estar en este juicio. En este juicio van a estar estas personas. Y usted se va a sorprender de personas que usted creía que eran totalmente santos y ejemplos y de pronto van a estar en ese juicio. Balaam fue un profeta que estaba profetizando por dinero, pero Dios no lo dejó maldecir a Israel. Y perecieron en la contradicción de Core. Core fue el que se rebeló contra Moisés y quiso tumbar a Moisés, los que traen divisiones a las iglesias. Estamos hablando de gente dentro de la iglesia.
de gente, cristianos dentro de la iglesia. Sigue. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué significa ágape? Ágape es una reunión de gente muy querida en nuestras reuniones, en nuestros ágapes, en nuestras asambleas. Ágape, estos son manchas en vuestros ágapes, es decir, están en la iglesia, pero esas personas son manchas en la iglesia, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, es decir, ellos no están pensando en ayudar al hermano, ellos llegan allá, ay, esa vieja tan fea, ay, esa otra como me miró, ay, esa otra como el pastor, esa iglesia no me gusta, como predica, está fijándose en cosas vanas, en banalidades. Tienen su vista en la tierra, mirando las cosas de abajo, pero no ponen los ojos en Dios. Estas personas están en el trono blanco acá, van a estar acá. Ay, no sé, yo iba a la iglesia, Señor, iba a la iglesia. Mira, mi mamá me crió en la iglesia católica, me bautizaron, hice la confirmación. Hasta me circuncidaron porque en el hospital me circuncidaron, o sea que también estoy circuncidado, yo debería estar en el cielo. El Señor le va a decir, estos son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. ¿Cómo? Sin fruto, es decir, cristianos que no dan fruto. ¿Y cuál es el fruto? Ay, pastor, ¿cuál es el fruto? Sí, usted es salvo por su fruto. Y el fruto, yo digo que yo una vez di aquí una serie del fruto del Espíritu. Me demoré como 3 meses dando esa serie. Y vea las enseñanzas en YouTube. ¿Cómo se es salvo? Sí, por creer en Jesús. Pero ¿cómo sé si creíste en Jesús? Muéstrame tu fruto y yo diré si tú sí creíste en Jesús. Si tú no tienes fruto, tú no has creído en Jesús. No eres un cristiano verdadero. Muéstrame tu fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre. Usted es de los que se enoja con la pastora porque no la llamó. Usted es de los que critica a la otra persona que porque me habló, porque no me habló. De fruto, hermano. De fruto, hermano. Yo no quiero verlo acá, porque si yo lo veo acá, yo sé que a mí no me deja entrar a eso, porque yo estaría llorando al ver que yo le prediqué a una persona y esa persona, aún sabiéndolo, lo voy a ver ahí. No quisiera estar ahí, viendo a estas personas, quejándose. La paciencia es un fruto. El amor. No hay amor. Ay, yo me hago con este porque me conviene. ¿Cierto? Ay, yo le sobo el hombrito a este porque me conviene. Ay, sí, tan querido. Es que este me da un puestecito. O este tiene plata. O este porque es blanquito y porque es moreno, entonces no me le acerco. O porque es hispano, no me le acerco. Nosotros tenemos que dejar todas esas cosas. Porque esas son cosas que no son de Dios. Dios no hace acepción de persona. Tenemos que dejar eso. Todas esas cosas las tenemos que dejar porque esa no es la iglesia del Señor. No es la iglesia del Señor. Estas personas están en muchas de las personas que deberían no estar en este lugar, Dios dice, allá van a estar en el trono blanco, allá van a aparecer. Ay, ¿qué hago yo acá? ¿Cuál es este? Estas no son las coronas pues que nos van a dar, no, está en el trono blanco. Ay, hijo de madre, ¿cómo llegué yo acá? ¿Cómo así? Este juicio, Dios no hace acepción de personas, todos allá son igualitos, grandes y pequeños todos. Entonces se abren los libros. Entonces le va a decir cómo va a ser el juicio. El Señor va a estar ahí y se van a abrir los libros. ¿Y qué libros? Sí, en el cielo hay libros donde todo está escrito. Todo lo que usted hace desde que levantó está escrito. Primero, el libro de las palabras, Mateo 12:36. Es más, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire que estas palabras no son condenadas. Entonces, se saca el libro de las palabras, se abre el libro. Primero, el libro de las palabras. No, es que yo fui muy santo, ¿cómo así? Bueno, entonces, a ver, ¿usted por qué dijo este día que la vida no valía para nada, que Dios era injusto, que usted quería matar a su mamá?
Todo esto que usted dijo, y todo eso se va a comparar con... Y dice, toda palabra ociosa, toda palabra ociosa. Por eso es que cuando nosotros llegamos a Cristo, mire, ¿por qué se sacan libros? Y vamos a ver esto, ¿por qué se sacan libros? Porque estas personas no recibieron a Jesús. Entonces no tienen forma de salirse con la suya. No tienen forma. Primero se abre el libro de las palabras. Cada palabra pronunciada, todas las groserías que usted dice, si usted no se ha arrepentido de ellas, se las van a mostrar todas y cada una. Todo lo que se dijo, todo lo que se habló contra otras personas, todo lo que se criticó contra otras personas, toda maldición contra otras personas, todo lo que se habló por espalda de otras personas, todo va a salir ahí a la luz. Segundo libro, el libro de la conciencia, Romanos 12:15. Se abre el libro de la conciencia, otro libro se abre y van a mirar qué conciencia tenía usted de pecado. Romanos 2:15, sí. Mire, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias y acusándoles y defendiendo sus razonamientos. ¿Qué va a pasar? Hay personas que no conocen de Dios o que nunca se les predicó el evangelio. Aún esas personas van a ser juzgadas, pero van a ser juzgadas de acuerdo a su conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el infierno hay grados de sufrimiento, de acuerdo a lo que usted sabía. Si usted era cristiano, usted fue a muchos cultos, a usted se le va a juzgar más duro. Pero en todo caso va a ir al infierno, no va a ir al cielo. Estas personas ya no van al cielo, no hay forma de ir al cielo. Es la segunda muerte. Entonces, estas personas son juzgadas de acuerdo a la conciencia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una conciencia, todos la tienen. ¿Qué pasa? El pecado destruye la conciencia, porque con el tiempo lo que mi conciencia me dicta que es malo, me comienza a dictar que es bueno. Y no es la conciencia, no, es que la conciencia se muere y la persona comienza a creer que lo que hace es bueno cuando es malo. Y eso es lo que llama la Biblia una conciencia cauterizada. Entonces continuemos. Entonces ese es el libro de la conciencia. Luego encontramos el libro de las obras secretas. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Las obras secretas, todo lo que nadie sabe. Todo lo que nadie sabe. Señor, es que yo soy muy bueno. Ah, bueno, te acordás ese día por allá. Nadie sabe eso. Cuando miraste a esta persona con ese deseo, con esa maldad. Ay, pero nadie sabe eso. Aquí está, mira. Aquí está, todas las obras secretas, todas las obras, el libro de las obras secretas, Eclesiastés 12:14. Toda obra secreta que nadie sabe. Nadie sabe, sí, pero Dios sí la sabe. Pero mira, ese libro va a ser abierto, el libro de las obras secretas. Cosas que nadie sabe. Nadie las sabe, solamente tú. Pero Dios las tiene escritas en un libro. 2:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Por qué hiciste eso, mi hermano? Ah, no, es que yo no hice eso. No, bueno, el libro de las obras secretas. Este día lo hiciste, mira, está en el libro. Está en el libro de las obras secretas. Nadie lo sabe, no lo sabe nadie. Hay cosas en nuestra vida que no las sabe nadie. Cosas que hemos hecho que no las sabe nadie. En la tierra, ni siquiera nuestro mejor amigo, pero Dios la sabe. Y ese libro está escrita en un libro. Y ese día sale a la luz y todos van a oír, los que están ahí, en ese trono, escuchando, en ese juicio. Aquellos las cosas que se hacen desde el corazón y todos los motivos. Aquí iba a la iglesia, ay, tan lindo como iba a la iglesia, tan lindo. Y la obra secreta lo hacía para que me vieran. Eso es una obra secreta, va a salir al público, va a salir en público. ¿Para qué lo hacíamos? ¿O para qué lo hacían? Yo no digo que lo hacía yo porque yo no voy a estar acá. Yo no voy a estar en este juicio. Yo voy a estar este no me toca a mí. Libro de las obras públicas. 2 Corintios 11:15. 2 Corintios 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mateo 16:27.
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según ¿qué? Sus obras. Se trata de un juicio sin abogado defensor, como lo dijimos, y sin jurado. Las personas juzgadas tendrán una montaña de evidencia. Es decir, no habrá que usted dice, ay, es que, ¿yo qué hago acá? Es que yo soy muy bueno cuando le traigan esos libros, unas cosas que llegan hasta el techo. Allá se van a quedar hasta que le lean todo. No le van a dejar sin leer nada. Cuando las personas terminen de leer todos los cargos, entonces no habrá forma. Entonces, una vez le leen todos los libros y miran todos los libros, sacan el último libro que hay. 12 y 13. Mira, dice el 12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El último libro que se abre es el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? En el libro de la vida solamente hay nombres. En el libro de la vida no hay obras. Solamente hay nombres. Apocalipsis 20:12 es el libro de la vida, el último libro. Y el Señor va a abrir el libro de la vida y va a buscar si está tu nombre. Y va a buscar, 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 y va a buscar. Y no estás. No estás. No está en el libro de la vida, no. No está en el libro de la vida. Pero la persona tiene que ver que no está. La persona tiene que comprobar que no está y que fue borrado el libro de la vida. Algunos teólogos dicen que cuando una persona nace está escrita en el libro de la vida. Y llega un momento específico en que la persona es borrada del libro de la vida. La borran. Cuando la persona cree en Jesús, su nombre permanece escrito en el libro de la vida. El libro de la vida es un libro que no tiene que ver con las obras. Es un libro que tiene que ver con el haber aceptado el señorío de Jesús en el corazón. Y estoy hablando del señorío, no haberlo aceptado de boca. Señorío tiene que ver con que primero tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Tiene que haber arrepentimiento. Por eso cuando Pedro termina de predicar en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 2, cuando cae el Espíritu Santo, lo primero que le dice a las personas y le dicen, ¿qué haremos? Y digo, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. El bautismo tiene que ver con arrepentimiento. ¿Cierto? Es lo que le dice Pedro, le dice a las personas, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Tercero, y con esto acabo. Todo termina con la sentencia. La sentencia está en el versículo 14 y 15. Vamos a leerlo. 20, 14 y 15. ¿Cuál es la sentencia? Entonces, ¿cuál es la sentencia cuando la persona ya se pasa el libro de las obras, el libro de las obras privadas, el libro de las palabras, lo que dijimos, el libro de las obras públicas? Es decir, estos juicios son conforme a las obras. ¿Y esos juicios se van a comparar con qué? ¿Con qué se van a comparar esas obras? Con la Biblia. Se van a comparar con la ley. Con la ley se van a comparar. ¿Y qué dice la ley con base en esto? La ley dice que al hombre le es imposible cumplirla. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿lo dice a quién? A los que están bajo la ley. Bueno, mire una cosa. Para usted estar bajo la gracia, ¿qué necesita? Pregunta, para usted estar bajo la gracia, ¿qué necesita, Gilma? ¿Qué cree usted para estar bajo la gracia? Aceptar a Jesús y aceptar el señorío de Cristo. Es decir, arrepentirse y vivir una vida arrepentida. ¿Para estar bajo qué? Bajo la gracia. Pero las otras personas que no están bajo la gracia, ¿están bajo qué? Los que no están bajo están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué están bajo la ley? Porque el único camino que nos libra de la maldición de la ley es la gracia. Es Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no vamos a Jesús para que nos dé vida, ya no hay otra forma de tener vida. No hay otra forma. Dios no creó otra forma. No es por las buenas obras. Porque
Las obras antes me muestran que todos estamos bajo el juicio de Dios. El que sigue, el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano, mira, esta palabra es importante, será justificado delante de él. Es decir, pero aquí digamos en este juicio usted va a decir, ay, no, señor, no. Mire que yo todos los sábados iba donde los viejitos y los ayudaba. Mire que señor, no, mire que yo cuando iban los pobres y tocaban la puerta, yo les daba comidita. ¿Cómo así que cómo así que yo estoy condenado? Entonces el Señor le va a decir, porque por medio de las obras de esta ley que usted hizo, usted no va a ser justificado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí, pero tú hacías eso, pero tú vivías una vida con rabia y con odio contra otras personas. Vivías con resentimiento contra otras personas. Eso es un pecado. Ese pecado es el que te va a condenar. O eras mentiroso, o eras adúltero, o eras fornicario, o eras hechicero, o eras mentiroso, o eras avaro. Todos esos son pecados que van a apartar a las personas del Señor. Todos esos son pecados. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. ¿Cuál es la justicia de Dios? 22. La justicia de Dios es esta. La justicia de Dios, mire, ¿por qué le viene a la persona la justicia? ¿Y por qué Dios lo considera justo a usted? No por las obras de la ley, sino por algo específico. Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la ley no va a salvar a nadie porque todos han pecado. Solamente cuando van a Jesús y se arrepienten, y esa es la palabra clave, se arrepienten, que significa cambiar de mente. Mientras sigamos siendo los mismos, no va a haber nuevo nacimiento en nuestra mente. Tiene que ser transformada el cacumen, esto acá, la mente, la cabeza, la forma de actuar. No es lo que usted quiere, no es lo que usted cree, es lo que Dios dice. ¿Qué crees que es lo que tú crees? Entonces te va a tocar asistir a este juicio. Y esto ya es de por vida. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Para acabar. Siendo justificados. ¿Cómo somos justificados? Mire esta palabra. ¿Cómo? Gratuitamente. Gratuitamente, fue una cosa que Jesús hizo por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es en Cristo Jesús, no es por obras, pero si nosotros no hacemos obras, significa que no nos hemos arrepentido y no hemos aceptado a Jesús. Para aceptar a Jesús tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Repita esto, sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación sin arrepentimiento. La muerte eterna es la sentencia de ese tribunal para cada persona sin excepción. Apocalipsis 20, 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Todos los muertos que estaban en el Hades, acuérdese que el mar dio sus muertos, todos dieron sus muertos, todos entregaron sus muertos, todas las personas que murieron en el mar, las personas que murieron en la tierra, resucitan con cuerpos, los cuerpos aparecen delante de Dios, son juzgados de acuerdo a los libros. Esto es un juicio de acuerdo a las ¿qué? A las obras. Es decir, en el infierno hay castigos dependiendo de cómo usted creía. Las personas que más escucharon la Biblia y sabían y no cumplieron, se les castiga más fuerte. Se les castiga más fuerte porque menospreciaron la palabra de Dios. Porque no obedecieron la palabra de Dios, la menospreciaron, no la tuvieron en cuenta. Estas personas son castigadas más fuerte en el juicio del trono blanco. Y dice, esta es la muerte segunda. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? La persona muere la segunda vez. ¿Cómo así que muere la segunda vez? Sí, porque ya estaba muerta espiritualmente. Pero ahora va a morir totalmente. Va a morir totalmente porque en ese lugar de tormento está olvidada de Dios. Ya es eternamente, ya es eterno. Y
Y mire, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y o sea que aquí la persona llega a acompañar ¿a quién? A Satanás, al falso profeta, y ya todos están en el lago de fuego. Y ya vamos a acabar el libro de Apocalipsis. No sé cómo ven esta parte. A mí me parece esto tremendo porque me da mucha tristeza de muchas personas que nosotros conocemos, nuestros vecinos, que necesitan escuchar de Cristo para que no vayan a este lugar. Algunos teólogos dicen que Dios no nos va a permitir asistir a este juicio, porque si nosotros asistiéramos a este juicio, estas personas nos empezarían a reclamar. Nos dirían, pero ¿por qué no me dijiste que esto iba a pasar? ¿Por qué no me dijiste que yo me iba a condenar? ¿Por qué no me dijiste? Y eso va a ser un momento muy triste ver familiares que amamos ser echados por Dios al infierno. Y ya no hay de ahí para forma, ya no hay, o sea, la forma de retroceder es solamente en esta vida. Solamente durante este tiempo, mientras estamos en la tierra, nosotros podemos decir si sí o si no. Ya cuando esto se acaba, ya no hay más oportunidad. Ya no hay más oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que le decía, le voy a decir qué es lo que... Después de que acabe esta predicación, entonces nosotros preguntamos, ¿qué haremos? ¿Cierto, Gilma? ¿Qué haremos entonces? Pedro lo dice, ¿qué haremos? Él les contesta. La gente compungida se sentía mal cuando él les decía, todos vamos para el infierno si no se arrepienten. Y mire lo que les dice Pedro. Mire, y al oír esto, la gente se compungió de corazón. Y dijeron, Pedro y a los apóstoles, varones, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer para evitar esto que acabamos de ver? Y la respuesta de Pedro es, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Acuérdese lo que leímos ahorita. Jesús le dijo a esta persona, sígueme. ¿Y qué dijo? No, déjame que yo tengo que hacer una cosa, la otra, gozar la vida. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. No vivas como muerto, sígueme. Si la persona no le sigue, la persona está muerta. ¿Qué dice Juan 3? Y eso no está ahí. Juan 3 del 16 al 19. Y con esto acabo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, creer requiere que te arrepientas. Para creer verdaderamente requiere arrepentimiento, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. 16, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuándo no creemos? Cuando no nos arrepentimos. No estamos creyendo que Él es suficiente, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Qué es la condenación? ¿Por qué se van a condenar estas personas en este juicio del trono blanco? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando amamos el pecado es donde nos condenamos. Porque el arrepentimiento nos lleva a decir, Señor, a mí me gusta esto, pero yo no lo quiero hacer más. Yo me arrepiento, no lo quiero hacer más. El arrepentimiento siempre está intentando ser libre. Siempre quiere estar bien con Dios. Siempre quiere apartarse de lo malo. El arrepentimiento tiene que ver con eso. Mientras no nos arrepintamos, no va a ocurrir la salvación. La salvación procede del arrepentimiento. Y si tú en este día te quieres arrepentir, yo te voy a abrir el espacio. El que me está escuchando por internet,
o acá. Si usted cree que necesita arrepentirse y creer en Jesús, este es el momento. No queremos que usted muera la segunda vez. Yo no quiero que escuchar que, que se perdió no sé quién, que estuvo en esta predicación. Yo quiero que todos los que están en esta predicación sean salvos. Porque esta es la predicación más importante que yo he hecho en mi vida. Esta es la mejor predicación. Esta es la predicación más importante que he hecho en mi vida. Si usted tiene un corazón, si quiere arrepentir, vamos a hacerlo de corazón. Y vamos a orar. Porque la Biblia dice, si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Pero para creer se requiere arrepentirse y venir a Jesús, aceptar que Él es el Señor de tu vida, hacerlo el Señor de tu vida. Y vamos a decirle, Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesús para que yo no fuera condenado. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo vivió en rectitud y cumplió toda la ley para que yo no tuviera que estar sujeto a la ley. Gracias, Señor, porque yo hoy reconozco que todos mis pecados hoy me han alejado de ti. Perdóname, Señor, por mis pecados. Perdóname, Señor, por todas mis maldades. Y ahora las confieso delante de ti. Tienes razón. Eso es pecado. Dile, la mentira es pecado si has mentido. El homosexualismo es pecado si has practicado el homosexualismo. El pecado sexual, fornicación, laxivia, lujuria, inmundicia, malos pensamientos, es pecado. Confiésalo, eso es pecado, Señor, eso es pecado, lo confieso delante de ti, me arrepiento. Los vicios, el cigarrillo, la marihuana, la heroína, la adicción al licor, es pecado. Me arrepiento, Señor. Eso es pecado. La mentira, la envidia, el creerme mejor que otros, el odiar a las personas, a mis enemigos, a los que me han hecho mal, es pecado. La mentira, el robar es pecado. La hechicería, la idolatría, creer en ídolos hechos por manos de hombres, de madera, de mármol, ídolos de yeso. Creer en idolatrar hombres que han sido pecadores como todos y ponerlos como si fueran Dios es pecado. No poner a Dios en el primer lugar es pecado. La incredulidad es pecado. Todas estas cosas nos han separado de ti, Dios. La pornografía es pecado. El mirar y desear los bienes del prójimo, tener envidia, desearle el mal a otros, desear la mujer del otro, el carro del otro, el apartamento del otro, es pecado. Todo eso me aleja de Dios. El hablar de otros, chismear de otros, quejarme todo el tiempo de lo que tengo, de lo que soy, es pecado. El creer que somos menos, sentirme un gusano, sentirme mal, sabiendo que soy hecho imagen de Dios, el querer morirme es pecado. Padre, perdóname, Señor. Perdona nuestros pecados, Dios. Estos pecados nos alejan de ti y yo sé que tú en la cruz llevaste estos pecados. No queremos ser los mismos, Dios. No queremos ser las mismas personas. No queremos caminar de la misma manera. Padre, hoy endereza mi vida y dame un nuevo nacimiento, Señor. Pon tu Espíritu dentro de mí. Dame el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ayúdame a nacer de nuevo a la vida de Cristo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Yo no dependo de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ya no son mis obras. Por mis obras no seré salvo. Reconozco que soy pecador y que la ley me ha condenado, pero por la gracia soy salvo, no por la ley. La condenación fue aplicada sobre ti, Señor. Tú fuiste muerto en la cruz, recibiste la paga de mi pecado, llevaste mis pecados en tu carne, en tu cuerpo. Gracias por eso, Señor. Yo recibo la justicia tuya en mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias por hacerme nacer de nuevo. Gracias.
Gracias por darme un espíritu nuevo dentro de mí, Señor. Gracias, Señor. Alábalo, dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Padre, libértame. Dile ahí donde estás. Padre, libértame, libértame, libértame. Libértame de toda atadura del diablo. Yo no quiero morir la segunda vez. Yo quiero ser parte de los que están escritos en el libro de la vida. Gracias, Señor. Ayúdame con estas luchas que tengo en mi carne, que quiere hacer lo malo, Señor. Yo quiero hacer lo bueno para ti. Gracias, Dios. Y voy a hacer una última oración, a pedirle que Dios le dé el don del Espíritu Santo, como dice Pedro. Si tú te arrepientes, recibes el don del Espíritu Santo. Dile, Señor, yo hoy recibo por la fe el don del Espíritu Santo. Yo recibo por la fe un nuevo nacimiento por el poder del Espíritu de Dios. Yo creo que Cristo es el Señor. Yo creo que el Padre lo levantó de los muertos. Yo creo en Jesús. Gracias, Señor. Y yo lo confieso con mi boca, que Jesús es el Señor. Es mi Señor. Sé mi Señor. Sé mi gobernador. Sé mi Rey. En el nombre de Jesús, gracias. Si tú hiciste esta oración creyendo y te arrepentiste de corazón, déjame decirle que usted está escrito en el libro de la vida. Amén. Y si usted lo ha hecho de corazón, este día usted no va a estar ahí. Y yo no quiero que ninguno de ustedes vaya a estar ahí. No debe estar ahí. Porque usted ya sabe quién es el que lo libra de la condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si ves, ¿por qué no andan conforme a la carne? Porque están arrepentidos de las obras de la carne, sino conforme al Espíritu. Usted ha visto al Espíritu pecando, el Espíritu no peca. Cuando nuestro espíritu está vivo, nuestro espíritu no peca, el espíritu no tiene la tendencia, el espíritu no quiere pecar. El espíritu quiere orar, el espíritu quiere ir a la iglesia, el espíritu quiere aprender de Dios. El espíritu quiere amar a Dios. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La muerte no tiene poder sobre nosotros, aleluya. ¿No? La segunda muerte no tiene poder, no puede. No puede. No puede. Por eso tenemos que vivir tranquilos. Cuando usted le da miedo a tantas cosas, ay, que me dice tal cosa. Cuando tú le tienes a la muerte, mucho miedo a la muerte, es porque no estás seguro de que vas a ser salvo. Tenemos que tenerle miedo a la muerte, porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Lo pierde cuando tú te arrepientes de verdad y corazón. Entonces el que muere está vivo. ¿Y qué pasa? Inmediatamente una persona muere y ha creído en Jesús. ¿Qué pasa? Y ha puesto su confianza en Dios y vive en arrepentimiento. Inmediatamente la persona sube derecho para el cielo. Derecho para el cielo sube. Pero el que muere en pecado, el que muere muerto espiritualmente, cuando muere, va derecho para abajo. ¿Usted ha visto esa gente que tiene esas cosas, esas experiencias del túnel y eso? ¿Usted ha escuchado en la televisión? Mira, yo escuché un testimonio, y yo no era cristiano cuando escuché este testimonio. A mí una persona que no era de muy buena reputación, yo leía muchos libros y ella me hablaba de la muerte y me hablaba de un montón de cosas. Y entonces un día se preguntó, me dijo, ¿sabes qué? Lo peor que hay es morirse. Me dijo, yo a nadie le tengo miedo, pero a la muerte sí le tengo miedo. Y yo le digo, pero yo no era cristiano en esa época. Y le pregunté por qué. Y me dijo, porque yo un día me morí.
Y a mí me decían que uno iba para el cielo, pero no, yo cuando me morí, yo iba para abajo. Iba para abajo, y eso era caliente, y eso era... Y me resucitaron, o sea, le hicieron como masajes y volvió a vivir. Y dice, pero ese momento fue corto, pero eso fue horrible. Yo no quisiera volver a pasar por eso. Esa persona, él ni siquiera era cristiano, yo no era cristiano en esa época, pero cuando ya me convertí y entendí la Biblia y todo esto, entendí que esa persona iba para el infierno. Pero Dios le dio la oportunidad de volver. Y muchas personas que tienen esta experiencia van para arriba, van para el cielo, pero muchas personas van para abajo. Las personas van primero al Hades, que es abajo, no es el infierno todavía. El infierno es este que hablamos hoy. Estas personas que están en el Hades en este momento, y los que van a morir y van para el Hades, que no son salvos, porque toda persona salva va para el cielo, estas personas tienen que comparecer en este juicio. Por eso dice la Biblia, el Hades y la muerte echaron sus muertos. Es decir, estas personas que están en el Hades van a resucitar nuevamente con cuerpos. Si su abuelito, su tatarabuelito no fue salvo, va a aparecer en el juicio del trono blanco, al juicio final. Otra cosa que quiero decir, el juicio del trono blanco no es el mismo juicio de los creyentes. Es diferente. Va a haber un juicio para los creyentes. No es un juicio, es un tribunal de Cristo, que es de premios. Nosotros ya no somos juzgados por obras. Somos premiados por obras, no juzgados por obras. Pero los que se condenan en el juicio del trono blanco son condenados por sus obras. Ok, entonces les damos gracias por estar aquí. Fue larga la predicación, por eso fue corta la alabanza. Y otra cosa, no se le olvide el discipulado. Y otra cosa, no se desconecte, no sea como la gente que en internet mete la cabeza, mira, así son en internet, meten la cabeza como en Facebook, miran 5 segundos y se van. Y dices, ¿qué más? ¿Estuviste en el servicio? Sí, yo estuve, pastor, sí, ahí estuve, pero estuvieron 3 segundos. Eso no es estar. Entonces, por favor, quédense, escuchen las predicaciones, aprendan a adorar, aprendan a pasar un tiempo con el Señor, aprendan a sacar el tiempo con Dios. Mire, lo bueno, ¿sabe qué ha revelado mucho esta pandemia? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Porque un verdadero cristiano se queda. Un verdadero cristiano quiere escuchar la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que no quiere. Y hay muchas cosas que te distraen. No se deje distraer. No se deje robar la salvación. No se deje robar lo que el diablo quiere hacer con nosotros, alejarnos de Dios. Hoy hay una unción. Yo siento una unción preciosa porque mucha gente va a ser salva por esta predicación. Amén. Los queremos mucho y que Dios me los bendiga. Amén.